Bien, buenos días. Seguimos con la disertación de los temas del día de hoy que nos toca. El tema de hoy es estrategias de desarrollar la comprensión de la lectoescritura, ¿no? También de comprensión, para lo cual nosotros debemos saber qué estamos haciendo en la lectoescritura. Bien, jóvenes. Tenemos siete estrategias para trabajar, ¿no? Dentro de ellos la comprensión, el control de la comprensión. Lo que ya les había mencionado en la anterior clase, ¿no? Uno no puede hacer una lectura de un texto de su interés haciendo a la demanda de leer por leer. También los estudiantes que son buenos en el seguimiento de su comprensión saben que cuando entienden lo que leen y cuando no lo hacen, bueno, se utiliza la metacognición, el uso de mapas, gráficos, organizadores, contestar preguntas, ¿no? Reconocer la estructura de la historia y también pueden resumirlo. Bien, para lo cual, el control de la comprensión. Los estudiantes que son buenos en el seguimiento de su comprensión saben cuando entienden lo que leen y cuando no lo hacen. Tienen estrategias, ¿no? Para solucionar los problemas de su comprensión a medida que surgen los problemas, ¿no? Uno trata de solucionar leyendo 2, ¿no? Hasta 3 veces, pero cuando uno inicia a la lectura, debe estar su mente tranquila, ¿no? Relacionado a lo que va a leer, ¿no? De repente, a veces uno está con algunas situaciones y ya no es comprensible leer. Entonces, de manera que cuando tú vas a hacer lectura tienes que estar tranquilo, ¿no? Y de modo que tienes que entender lo que estás leyendo, ¿no? Sin ninguna preocupación de repente que tuvieses. Las investigaciones muestran que la instrucción, incluso en los primeros grados, pueden ayudar a los estudiantes a mejorar en el seguimiento de su comprensión. La instrucción del control de la comprensión enseña a los estudiantes a ser conscientes de lo que entienden y de lo que no entienden, ¿no? Identifican lo que no entienden. Por decir, ¿no? Yo subrayo una palabra que no conozco, ¿ya? Y lo tengo que hacer, pues, necesariamente para recordar, ¿no? Esa palabra, uno, para tener un buen vocabulario, recordar a menudo la palabra y darle la utilización correcta. Utilizar estrategias adecuadas para resolver problemas de comprensión. Una de ellas, ¿no? Si ya no estoy entendiendo, si tengo de repente algunos problemas, ¿no? Alguna preocupación, por gusto leo, ¿no? Mejor me tranquilizo, trato de descansar y luego puedo hacer la lectura. Debido a esto, muchos de repente no entienden lo que está leyendo y eso sucede. Y es algo que recién se ha estudiado también, no es que siempre había, ¿no? Por eso decían, ¿qué es precomprensión, profesora? No sé si han escuchado en el colegio. Comprensión, pues, no, hay que entender, dice ya, pero ¿qué cosa voy a entender, no? Su mente debe estar demasiadamente pasivo o tranquilo, ¿no? Para yo entender, sin preocupaciones, ¿ya? A eso nos referimos. La metacognición es un punto importante también, ¿no? Se puede definir como pensar sobre el pensamiento. Los buenos lectores utilizan estrategias metacognitivas que les ayuda a pensar y tener control sobre su lectura. Antes de la lectura, por ejemplo, ¿no? Podrían aclarar sus propósitos para la lectura. ¿Por qué estoy leyendo este libro? A ver, este título me gusta. ¿De qué me sirve a mí leer, no? Por eso se llama su propósito. Y a la vista previa del texto. Allá. Me dice una palabra, yo ya sé más o menos de qué se trata, ¿no? Mi previo conocimiento. Al momento de leer, voy a acentuar lo que estoy leyendo, lo que voy a, ¿no? A descubrir. Durante la lectura podría supervisar su comprensión. ¿No? Estoy entendiendo o ya me he cansado y lo puedo marcar, ¿no? O poner una hoja y dejarlo ahí la lectura. Porque si ya me siento cansado, tengo sueño, muchas veces cometemos el error pues, de leer en cama, ¿no? Y estamos leyendo unas 4 páginas y nos
simplemente, ¿no? Dormimos. Y eso está mal. ¿Por qué? Porque esto no ayuda, pues, ¿no? A mejorar de repente, ¿no? Si estoy leyendo, me siento cansado, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Ya guardar el libro, apuntar las palabras nuevas que no he entendido, ¿no? De repente me detengo para descansar un poco mi mente, ¿no? De otros utilizan, ¿no? Ajustando su velocidad de lectura para adaptarse a la dificultad del texto y arreglar los problemas de comprensión que tienen. Después de leer, comprueban la comprensión de lo que leen. ¿Cuándo es un buen momento para leer? Se dice, algunos estudios, ¿no? Que el mejor momento es por las noches y por las madrugadas. Entonces, uno ya debe conocerse. A ver, estoy de noche, todo el día he trabajado. Me va a ganar el cansancio. Yo no puedo hacer eso, pero hay personas, ¿no? Que tienen esa costumbre. Antes de acostarse, una cara de un texto están leyendo, ¿no? Pero hay personas que también al amanecer se sienten a gustos, muy frescos, pueden leer. Eso tienes que descubrir tú como estudiante, en qué momento puedes leer. ¿Para qué estás leyendo? ¿Por qué estás leyendo? ¿No? Preguntarte. Es algo que jóvenes recién está impulsando, ¿no? Las cuestiones de lectura. Antes nosotros tienes que leer, es importante y ahí quedó todo. No te decían el por qué. Ahora hay estudiosos, ¿no? Cada rama incluso de cada carrera se va dividiendo, ¿no? El estudio. ¿Por qué tanto, pues, no? ¿Por qué existen los filósofos al final, no? Los filósofos tienen tremendamente, ¿no? Su vocabulario enorme, ¿no? De palabras, donde tú ya te podrías perder conversando, porque ellos utilizan otro nivel de, de léxico, ¿no? En otras palabras. La verdad es que a veces, ¿no? Hemos tenido, de repente, hemos caído en esa circunstancia de tener no buenos docentes, ¿no? No que nos han enseñado al gusto de la lectura. Con tanto, yo sé que ustedes de repente se recuerdan de los maestros que han podido tener, ¿no? En la primaria. La primaria es el eje, ¿no? Ahora dicen que el inicial es el eje, donde como una semillita tienes que sembrar, ¿no? Para que eso, cuando tú de joven, pueda florecer. Si la maestra de inicial, se dice ahora, ¿no? Te ha leído tan hermoso una lectura, te ha hecho vivir esa lectura, te va a gustar la lectura. Antes se decía, ¿no? Que si en la primaria la profesora, ¿no? Te ha leído con mucho amor, te ha hecho vivir esa lectura, te ha llegado a gustar y pues tienes costumbre de leer. Entonces, deberían, ¿no? De repente algunas modificaciones en ese entender, ¿no? De cómo, de dónde empieza el gusto de leer. Pero si alguien me ha obligado, me ha castigado encima para que yo pueda leer, es algo que pues no internamente lo llevo. A veces jóvenes de niños nos marcan y eso no debería ser, ¿no? Es el cual no se puede compartir hasta que tú no llegas a un estudio, ¿no? Haces, como quien dice, ¿no? Comprendes el por qué estás leyendo. Ahora que ustedes están abrazando una carrera, eso deben entender, ¿no? Pero ¿por qué nos manda a leer? De repente el otro semestre no hemos llevado un libro, análisis, ¿no? De 20 hojas, solamente de 20, el cual debería ser más, ¿no? Porque estamos en superior. Entonces, pero ¿a qué les ha servido? Yo he visto que a muchos les ha gustado la lectura porque han descubierto palabras nuevas, nuevas formas, ¿no? De hacer empresa, ¿no? Lo cual a ustedes, de repente, a algunos de ustedes les ha abierto la mente, ¿no? Los estudiantes pueden utilizar varias estrategias de control de comprensión. Identificar dónde se produce la dificultad. Por ejemplo, ¿no? Da la cosa que estoy leyendo muy animadamente. De pronto entra alguien a mi habitación, ya me interrumpió. Me salí fuera de foco. Pero hay personas que no, a pesar de que no los visitan, siguen en la lectura, porque ese es su mundo, porque esa es su costumbre, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Es muy importante en nosotros. ¿Puede existir cambios? Sí puede, todo depende de nosotros. Si hoy yo me propongo, ¿no? Yo voy a hacer, de repente, ¿no? Hay palabras que no entiendo. ¿Cómo lo vas a corregir? Haciendo lectura, queriendo al libro. Ese libro es, como les decían, ese libro es pasado. No
no puede ser pasado, jóvenes. Ese libro ha sido escrito con una intención. En ese libro vas a encontrar algunas palabras que ni siquiera te da importancia, pero es más, ni siquiera las conoces, ¿no? Por eso es que siempre el libro, dicen, ¿no? Es el mejor amigo del hombre, porque el libro te va a dar una nueva enseñanza, ¿no? El libro no te va a refutar de que estás leyéndolo mal, de que no lo has entendido, de que encima ni siquiera le has dado un forro, ¿no? Pero el cual debería ser, ¿no? Muy al contrario. Desde niños en otros países les han enseñado el amor a la lectura, ¿no? El amor al descubrimiento. Uno al leer descubre, jóvenes. No es que voy a leer y, ay, sí, me han obligado. Bueno, sí, pues, no, así es, no tienes que leer, porque si no, ¿qué va a hacer, no? No es así. Si tenemos hermanos menores, tener que explicarle cómo va a ser eso a futuro. ¿Qué frutos te va a dar eso, no? Entonces, ahora de repente no hemos entendido, no hemos tenido de repente algunos maestros que no han sabido llegar, pero están en el momento, están conmigo. Yo soy la persona que les está indicando por qué el amor a la lectura, por qué debo preocuparme en mejorar mi léxico, porque mañana más tarde ustedes van a terminar la carrera, van a abrazar, y ¿dónde se van a encontrar? En un mundo de profesionales, donde el profesional pues no habla, bueno, ¿no? A veces es tolerante, ¿por qué? Porque entiende, es joven, ¿no? A veces de una conversación dices una palabra y ¿qué pasó, no? Y él ya es profesional, ¿no? La reacción, ¿no? Tú le dirás, no es joven. Y esa sería una disculpa, no jóvenes, ¿no? Por eso muchas veces Latinoamérica se va quedando, pues, ¿no? En el programa PISA, ¿no? Donde los mejores que leen son de otro país, definitivamente. Es que hay docentes hoy en día que con amor enseñan, ¿no? Y lamentablemente, pues en Latinoamérica, un poco que se ha quedado. Y aquellos que piensan eso, son pues docentes que ganan pues 7,000 jóvenes. Son docentes que enseñan en la Pacífico, donde su sueldo pues doblea al maestro del Estado. Bien, identificar dónde se produce la dificultad. Definitivamente, tú tienes que conocerte. Yo flaqueo en eso, lo vuelvo a repetir para no caer en lo mismo. Por ejemplo, no entiendo el segundo párrafo de la página 76. ¿Pero por qué no lo entiendo? ¿Ha habido una interrupción? ¿Quién ingresó? En mi mente de repente, ¿no? De joven, ¿no? De repente tenía una preocupación y se vino encima. Suele pasar, jóvenes, ¿no? Yo también he sido joven. Pero ante esa dificultad yo tengo que decidir. O leo porque no, tengo que entender, es una necesidad. En caso de ustedes, pues no es un estudio que están haciendo para no terminar una carrera. ¿Por qué se les tanto da? Lean, lean. Porque tenemos que tener comprensión. Porque al hablar con una persona, nosotros tenemos que entender qué está diciendo esa persona, ¿no? Y manejar términos. Definitivamente, ustedes ya saliendo de la carrera, no van a hablar pues como jóvenes salidos del colegio. Obviamente van a ser jóvenes, ¿no? Profesionales, bien dirigidos. Cuando vayan a buscar un trabajo también se identificarán, ¿no? No solamente hablando, ¿no? De repente se va a identificar en su forma de vestir, ¿no? De repente van a querer trabajar hasta en un banco. Dice mucho, ¿no? Ustedes que son de repente algunos estudiantes ya mayores, incluso con trabajo, ¿no? Saben a lo que me refiero. Dice, cuando el autor dice, al llegar a América fue un hito en la vida de mi abuela. O sea, se acuerda cómo fue sus tiempos. Repite la frase difícil o pasaje en sus propias palabras. Por ejemplo, ¿no? ¿O por qué el autor quiere decir que venir a América fue un acontecimiento muy importante en la vida de su abuela? Gracias a la venida en América, ¿no? De repente en ese tiempo, a veces, ¿no? La ignorancia también hizo eso. Las mujeres solamente eran para el trabajo, ¿no? Para el cuidado de los niños, ¿no? Eso era la verdad, ¿no? Y también para de repente apoyar en cuestión de alimentación a su esposo y a su hijo. Y al venir, ¿no? América, ¿no? Otros personajes, las damas al contrario, eran muy atendidas, muy serviciales por sus esposos, y ha habido un cambio, ¿no? Mirar hacia atrás a través del texto.
Por ejemplo, el autor habló sobre el señor McBride en el capítulo 2, pero no me acuerdo mucho de él. Tal vez si vuelvo a leer de este capítulo puedo entender por qué está actuando de esta manera ahora. Mire hacia adelante en el texto de información que podría ayudar a resolver la dificultad. ¿Qué está pasando? A ver, uno cuando lee el texto tiene que internarse, dice en la playa, bueno, me voy a la playa, pues no, imagino. Eso también ayuda a la comprensión del texto, jóvenes. De repente es una estrategia que funciona en alguno de nosotros. No solamente las que voy a mencionar son buenas estrategias. También recordar que hay otras estrategias, pero uno tiene que conocerse y no decir tercamente, bueno, sí, pues leí 50 veces y no lo entiendo. Es que no tienes eh, ese cariño a ese tema. Pero si tú agarras una caricatura de Condorito, te vas a hacer reír, ¿no? Ya, pues lo leo. Y a gusto lo vas a hacer. Y vas a entender encima, ¿no? El chiste que va a ser. Entonces, son formas de comprender, ¿no? Lo que yo quiero en el texto, lo que dice y lo que yo estoy buscando. Porque si te van a obligar, pues definitivamente bueno, lo voy a leer 50 veces y no lo vas a entender. Tienes que tener el por qué estás leyendo. Tienes que entender eso primero. Ya. El uso de los mapas gráficos y organizadores nos ayuda a entender, dice. Los organizadores gráficos ilustran conceptos y relaciones entre conceptos en un texto o mediante diagramas. Nos pueden ayudar a los lectores a centrar conceptos y entender cómo se relacionan con los otros conceptos. Los organizadores gráficos pueden ayudar a los estudiantes a centrarse en una estructura del texto. Diferencias entre la ficción y la no ficción a medida que leen. Claro, pues jóvenes, yo no voy a buscar un texto que no me agrada. Necesito investigar un tema, por decir, ¿no? Como yo les había dado. Ustedes, yo no les puedo dar una lectura de Coquito, una lectura, ¿no? De Descubrimiento de América. Entonces, ustedes van a leer un texto del cual les sirva y de la cual, ¿no? Abracen la carrera. En este contexto yo les he dado, ¿no? Las lecturas de cómo se hace una empresa, ¿no? Por ejemplo, empresa online, ¿no? Son temas nuevos, ¿no? Empresas digitales como Amazon, ¿no? En algún momento ese Amazon, bueno, nadie le daba, como quien dice, ¿no? Nadie le daba importancia. Pero hoy en día Amazon es una empresa importante y gigante a nivel mundial. No estamos hablando de una empresa pequeña, una corporación que también da empleo, ¿no? Definitivamente, eso, ¿dónde lo sé? ¿De dónde yo sé todo eso? Porque lo he leído el libro, ¿no? Porque me interesa saber, por eso decía, ¿no? En algún momento ustedes que son, algunos de ustedes, ¿no? Son personas que ya están abrazando la segunda carrera, no se interesan porque ese es un mundo nuevo. Ese libro es nuevo, ¿no? Lo pueden comprar, ustedes han visto, ¿no? Vía online o también, ¿no? Como lo hemos hecho, lo hemos bajado, ¿no? En algún momento y lo tenemos el material. Entonces, ese libro pueden leerlo, sí, porque en ese libro definitivamente van a encontrar palabras nuevas. No lo conozco, le doy pues su rayita, ¿no? Pero a veces la costumbre, jóvenes, no les culpo, ¿no? De repente no han tenido maestros que inculquen de esta manera, que aman de repente, ¿no? Lo que están haciendo. Ayudar a los estudiantes a centrarse en la estructura del texto. Diferencias en la ficción y no aficción. Yo saber la realidad y la no realidad, ¿no? Y eso lo voy a saber a medida que voy a leer. Ah, bueno, esto será cierto, ¿no? También leer un texto con seriedad. Hay textos también, pues, ¿no? Que lo hacen y bueno, no tienen tanta seriedad, ¿no? Pero de repente conocen la editorial Norma, que es muy antiguo, la editorial Santillana, ¿no? Del cual también he sacado información, ¿no? Del cual también les estoy relatando. Pero ahora los textos nuevos nos mencionan los estudios, el por qué, el para qué. Nos preguntamos, ¿no? En un cuadro de doble entrada y contestamos, ¿no? El problema del alumno, ¿no? El alumno, ¿por qué no tiene tanta comprensión? ¿No? Pero ustedes ahora, jóvenes, son ágiles, ¿no? Pueden hacerlo. Incluso hay, ¿no?
lo que se llama kinestesia, ¿no? Aprenden de diferente forma. El mismo tema, ¿no? Dotar al alumno de las herramientas que pueden utilizar y examinar y mostrar las relaciones de un texto. O sea, ¿cómo puedo que mi alumno, ¿no? Pueda, hasta el punto de cuando lee, le dé gusto, ¿no? Sin leer no puede vivir. Entonces, hay muchos, ahora, filósofos. ¿De dónde creen que nacen los psicólogos? De lo que han leído, quieren solucionar un problema. Y para eso quieren servir a la sociedad. Por eso apareció esa nueva carrera, psicología. ¿De dónde sabe tantos problemas los psicólogos, no? A tanta lectura, jóvenes. ¿Por qué? Porque hay casos. Y al final, para sustentar, ellos mismos tienen que manejar un caso, ¿no? Y demostrar que esa persona a la cual han estado, ¿no? Guiando, ¿no? A medida de las circunstancias de su problema, ¿no? Ellos tienen que demostrar que los han ayudado, que con todo el conocimiento, ¿de dónde sale el conocimiento, jóvenes? No sale de lo que leemos. Entonces, ayudar a los estudiantes a escribir resúmenes bien organizados de un texto. Por eso, de repente tendríamos que, ¿no? Analizar a profundidad. ¿En qué estoy fallando? ¿Qué me falta? El otro, esto sería contestar preguntas, ¿no? Como les decía, las preguntas pueden ser eficaces. ¿Por qué? Dan a los estudiantes el propósito, el por qué lo estoy leyendo, ¿no? Enfocan la atención de los estudiantes en lo que tienen que aprender. Porque si no, yo les hubiera dado un libro de Condorito, pues no les he dado un libro de empresas, ¿no? De lo cual ustedes van a sacar provecho, ya van a saber de qué estamos hablando, de qué está, en base a qué está hecho la carrera. No solamente, ¿no? De lo que tengo que leer de ese tema, o la exposición, o la disertación, o lo que hablan los docentes. No, ese libro tiene que ser de suma interés para ustedes. Y eso nosotros tenemos que enfocar como docentes. Ayudan a los estudiantes a pensar de forma activa a medida de que leen. Bueno, pues como les decía, ¿no? Empresa online, ¿no? ¿Cómo se ha activado? ¿De dónde ha nacido? Bueno, empresas pequeñas, a pasar el tiempo, se han vuelto empresas grandes, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? ¿Y cómo lo hizo? ¿No? Esa es la pregunta. Si yo me propongo esta noche, de repente, ¿no? A leer de aquí un libro, al fin de mes otro libro, mi léxico, uno, voy a aumentar mi léxico, dos, voy a aumentar mis conocimientos, tercero, tengo que gamificar. ¿No? Tengo que esas palabras ya darle práctica, ¿no? De repente desenvolverme en una exposición y darle amplitud a mis conocimientos. Ayude a los estudiantes para revisar el contenido y relacionar lo que han aprendido y lo que ya saben. Como eso les decía, ¿no? Yo ya sé algunas cosas, pero al hacer la lectura ya tengo base fundamental de sostener, ¿no? De esa palabra nueva, el sinónimo, ¿no? Funciona bastante en otros libros. ¿Por qué? Porque pues investigan y van haciendo nuevas palabras, ¿no? Porque el lenguaje es amplio, ¿no? 5. Hacer preguntas. Los estudiantes deben aprender a hacer preguntas, ¿no? Hacerse preguntas. Por eso les decía, ¿por qué? ¿Para qué? Que les obligan a combinar la información de los diferentes segmentos del texto. Es importante preguntarse uno mismo, ¿por qué estoy leyendo? ¿Para qué estoy leyendo? ¿Y para qué me va a servir, no? Al final. También dice reconocer la estructura de la historia. Los niños aprenden a identificar las categorías del contenido, ¿no? En este caso, si en un cuento, ¿no? Si ustedes de jóvenes o muy niños han aprendido a seleccionar el personaje, el escenario, el evento y darle, ¿no? Un problema y darle esto de solución, ¿qué más jóvenes? Van a leer y van a saber todo esto, ¿no? Y van a de repente divisar, ¿no? De lo que están hablando, ¿no? En la estructura de una historia, ¿no? Aprender a reconocer la estructura del cuento mediante el uso de mapas de historia. ¿Podemos hacer un mapa conceptual? Sí, podemos hacer, ¿no? De historias pequeñas, ¿no? Ahora es un boom pues, la infografía, ¿no? Donde uno puede llamar la atención con imágenes, ¿no? Hasta con el tipo de letra, ¿no? Entonces,
¿Nosotros podemos hacerlo? Sí podemos hacerlo. Bien, el último de repente que es importante, ¿no? Para ustedes, como ya casi profesionales, preprofesionales. Resumir requiere que los niños determinen lo que es importante en lo que están leyendo y además que lo describan en sus propias palabras. Jóvenes, no solamente los niños, ¿no? Ustedes, por eso les decía, ¿no? Ustedes ahora deben amplificar, mejorar, ¿no? Su léxico. La instrucción en resumir ayuda a los estudiantes. ¿Qué he entendido de esa lectura? ¿Qué he entendido de lo que he hablado, ¿no? En la exposición? Le da punto, pues, porque esas son preguntas claves para yo resolver, ¿no? Un examen, una evaluación. Identificar o generar ideas principales. Conectar las ideas centrales. ¿De qué están hablando, no? La idea principal del texto, ¿no? Conectar las ideas centrales. ¿A qué quiero llegar? Pues, ¿cómo inicia y a qué quiero llegar? Eliminar información necesaria. Recordar lo que lee. No solamente jóvenes, el resumir funciona en los niños. También funciona en los estudiantes, como personas como yo. De repente he aprendido a resumir, sí, ¿no? Subrayando, ¿no? Porque uno de ellos funciona. Yo no les voy a dar un ejemplo que no me ha funcionado. Yo les voy a dar un ejemplo que a mí sí me ha funcionado y hasta ahora ya pues no lo tengo que manejar, ¿no? El subrayado, jóvenes, es una forma de dar énfasis a secciones o ciertas partes del texto, trazando líneas horizontales debajo de ellas. Uso del subrayado. Pueden utilizar distintos colores, ¿no? Como verán, ¿no? El color que más les guste. De preferencia, colores claros que resalten únicamente las preguntas por debajo o resaltado con un color fosforescente. El resaltado puede hacerse luego de la lectura. Resaltar ideas principales, secundarias, hechos, conceptos. Si un párrafo completo parece ser muy importante, puede trazarse una línea vertical en el margen derecho que resalte su importancia. Como dice, ¿no? Es importante el subrayado. ¿Por qué? Porque nos ayuda, ¿no? A recordar las partes principales, ¿no? No podemos decir que no, esta técnica no funciona así, es una técnica de repente un poco rebuscada. ¿Por qué? Porque se lo utilizan. Y si ustedes captan el mensaje en eso, pueden hacer también su resumen, ¿no? Les va a salir mejor, pues, ¿no? La técnica de la comprensión de lectura. ¿A qué se está refiriendo, no? ¿Cómo lo voy a hacer mi resumen? Con el subrayado aplicado como técnica de estudio para dar énfasis a ciertas partes de un texto, se establece una jerarquización de ideas para resaltar lo más importante a fin de que el lector se centre en la atención de las palabras claves, ¿no? Y partes del texto más importantes. Jóvenes, eso les va a servir hasta cuando ustedes, ¿no? Se desempeñen en una empresa, ¿no? Para utilizar el subrayado como una fase del proceso de estudio de un texto, los autores exponen diferentes reglas o recomendaciones como las siguientes, ¿no? Solo se comenzará a subrayar tras una primera lectura general del texto y una vez que éste se ha entendido. Es un error muy común del estudiante a comenzar a subrayar en la primera lectura. ¿Qué nos recomienda? Que primero lo puedo leer. Lo voy a subrayar las palabras que no entiendo para yo buscar en el diccionario. Eso es lo que sugiere. No puedo, a la primera lectura, no puedo subrayar, esto es importante. No, tampoco es así. Por eso les decía, las técnicas se ponen ustedes, las prácticas se ponen ustedes. Es conveniente ir subrayando párrafo a párrafo, definitivamente. Primero se lee el párrafo y a continuación se subraya la idea principal. Se subrayan únicamente palabras claves y no frases enteras. Ya por les decía, las palabras que no he entendido lo tengo que buscar en un diccionario que me pueda ayudar a entender acerca de lo que está hablando. Se pueden utilizar un par de colores, uno de ellos para destacar lo más relevante, ¿no? Y el otro color, ¿no? Lo que de repente no he entendido, una palabra clave. El subrayado no debe limitarse a la línea, sino que puede incluir otros tipos de señales, flechas para relacionar ideas, diagramas, pequeños esquemas, signos de interrogación, llamadas de atención, otros símbolos, ¿no?
Entonces podemos poner incluso, ¿no? Palomas, asteriscos, ¿no? Un puntito, de repente hasta pueden utilizar el apóstrofe, ¿no? Como decir, ¿no? De aquí la continuación abajo, ¿no? Son códigos que ustedes pueden utilizar, sí lo pueden utilizar, porque solamente ustedes lo conocen. Es decir, todo aquello que les sirva para llamar la atención, ¿no? Para no olvidarme, de repente se pueden dibujar, ojo, o pueden, de repente, ¿no? Dos ojitos, ¿no? Y para ustedes ya es un código. Ah, esto era importante, ya, ¿no? Lo marcan para hacer un resumen. Lo más conveniente es resaltar lo más específico. En ocasiones, leer textos subrayados previamente por otros lectores pueden ayudar, pero también puede resultar contraproducente. Lo que es relevante para una persona quizá no lo sea para otra. Por les decía, ¿no? Ustedes tienen que conocerse. Si yo domino esa parte de repente, no del subrayado, ya, de repente domino el resumen, practico, pues jóvenes, ¿no? La práctica les hace mejor a cada uno. Según el estudio sobre el subrayado realizado, no siempre lo que yo he subrayado le va a servir a mi hermanita, porque mi hermanita o mi primo o algún familiar tiene otra forma de aprender, ¿no? Bien jóvenes, creo que hemos tocado un tema muy importante, el cual les va a servir para toda la vida, jóvenes, ¿no? Incluso cuando ustedes ya conformen una familia, ¿no? Les va a ayudar, ¿no? Ya a explicar y a entender, ¿no? Cualquier persona, en cualquier edad, tenemos que aprender. Todos los días es un aprendizaje, ¿no? Y felicitarles a ustedes también, que son partícipes de este aprendizaje. Bien, eso es todo por el día de hoy, jóvenes. Que tengan un bonito día, ¿no? Y ya nos veremos pronto.